Ingeniero, Vamos a ver. pero me dedico a la consultoría. Es ingeniero que se dedica a la consultoría politológica. Exactamente. Y el Vaya, análisis. mira qué interesante. Y al análisis politológico. Bueno, Andrés, ayer se cumplieron 3 meses de la elección del 28. ¿Dónde está parado Venezuela y los venezolanos? Mira, estamos hoy en una situación bastante complicada porque Venezuela, después de los sucesos del 28 de julio y lo que pasó los días después, Venezuela, la institución del voto quedó bastante debilitada, por no decir muerta. Todos sabemos lo que ocurrió el 28 de julio. eh, bueno, según los datos a los que hemos podido tener acceso, Nicolás Maduro no ganó esas elecciones, a pesar de que el CNE lo declaró ganador. Y estamos en una situación muy complicada porque el voto en Venezuela desde el año 1947, si mal no recuerdo, bueno, es directo, universal y secreto, y los presidentes se eligen a través de eso, a través del voto, y al parecer eso ya no va a ser así. Quedamos en una situación muy complicada en la que la oposición tiene el reto de hacer que se respeten esos resultados en los que Edmundo González Urrutia fue ganador de esas elecciones. Eh, y, eh, y sin embargo, el chavismo ha optado por no escuchar nada, por no considerar ninguna vía de negociación, lo cual complica aún más el panorama, ni siquiera. Y eso conlleva al siguiente punto, que es que ayer Diosdado Cabello declaró que quienes no reconozcan los resultados emitidos por el CNE no pueden presentarse en, a ser candidatos en las próximas elecciones regionales y legislativas. Eso es bastante delicado porque básicamente terminamos teniendo una especie de apartheid político, tendríamos, bueno, no es algo que se haya concretado, se va, digamos, ellos están haciendo como una reforma a las leyes electorales que están conversando, en las cuales, bueno, entre las cosas que se han discutido es más o menos eso, quien desconozca las instituciones del Estado no podría presentarse a elecciones, no podría, estaría y entonces eso es algo bastante delicado porque va a haber mucha gente que no va, digamos, la oposición quedaría entrampada en un dilema, o reconozco estos resultados y traiciono la confianza que me dieron más de 8 millones de ciudadanos, más de 7 millones de ciudadanos en las elecciones presidenciales, o eh, y conllevando a que esa gente no quiera votar por mí, por lo tanto no voy a tener fuerza para ganar esas elecciones, o me voy a una ruta que es mucho más escabrosa, que es buscar la manera de que las mismas instituciones del Estado reconozcan la voluntad popular, pero que no hay garantías de triunfo y realmente la probabilidad de éxito de esa ruta es baja. Pudiéramos decir, hay una frase de Andrés González que se le atribuye al prócer de la independencia Francisco de Miranda. Creo que él decía, o nos agarra el chingo o nos agarra el sin nariz. Quiere decir, estamos metidos en una especie de brete del cual no es posible escaparse. Lo estás explicando tú. Si la oposición, la oposición no tiene capacidad jurídica para desconocer las decisiones del Consejo Nacional Electoral y mucho menos las decisiones de la sala electoral. O sea, pelear contra una decisión del tribunal luego que la sala constitucional ha dicho que eso es cosa juzgada, vaya, no te queda espacio en Venezuela, en las instituciones jurídicos políticas para pelear nada. Tendrías que irte al exterior a intentar conseguir apoyo y suficiente presión para lograr un cambio. Luego viene el 2025. Yo no me gusta hablar del 2025 porque creo que todavía está como la piel muy áspera de la población, pero lo que está sucediendo, y si Jorge Rodríguez dice que el 15 tiene que estar lista esas leyes el 15 de diciembre, es porque el 16 o el 17 va a haber un anuncio y eso va a poner a la oposición en una situación de o corre o se encarama. Te escuchamos. Sí, justo eso. Creo que el chavismo está buscando la manera, ellos están buscando la manera de dividir a la oposición, de que unos se vayan con la ruta de, con la ruta de las elecciones regionales y busquen la manera de pasar la página, porque cuando tú vas como, bueno, no hemos terminado de pelear el resultado de esta elección, cuando ya te vas a medir en otra,
estás pasando la página, quieras o no, o te unes a una oposición o te unes a la exigencia de María Corina y Edmundo González, que es que se respeten los resultados del 28 de julio, y eso es muy importante señalarlo, porque ellos están buscando la división de la oposición. Ahora, creo que la oposición que podríamos llamar menos beligerante, menos, eh, no sé cómo decirlo, sí, como menos beligerante, más pro diálogo, más pro negociación, más pro entenderse con el chavismo, ellos también entienden que no podrían medirse en esas elecciones porque no van a tener los votos. Entonces, tú vas a elegir la manera, o sea, tú tienes un dilema entre dos decisiones bastante malas, como te digo. O sea, o vas a una elección que sabes que vas a perder porque la gente no va a votar por ti, o vas y acompañas una ruta que tiene poca probabilidad de éxito, como es la buscar la manera de que se respete en los resultados del 28 de julio. Creo que hace falta mucha sagacidad en el liderazgo, creo que hace falta mucho compromiso con el país para que eh, se tomen las decisiones que puedan llevar a Venezuela a salir de esta crisis institucional, y entendiendo que ese dilema creo que es la conversación que se viene a partir, como dices, de que se anuncie la reforma de esas leyes electorales y ya como que, bueno, tengamos más claro cuál va a ser el panorama. Claro, porque fíjate tú, yo a lo mejor me pasa por la mente, en el año 2005 yo fui candidato a la Asamblea Nacional y la oposición acordó no participar. La consecuencia de aquello fue sencillamente que el gobierno o el Partido Socialista copó toda la Asamblea Nacional, pero los partidos pudieron seguir participando posteriormente. Pareciera que la amenaza ahora es o participas o te vas de la política, te quitamos el partido, el Consejo Nacional Electoral lo deja sin efecto. Y cuando ves entonces el otro escenario, que es el de la lucha que heroicamente lleva María Corina, bueno, el escenario es, si miras hacia María Corina y miras a Edmundo tuvo que salir del país al exilio y María Corina está, no sabemos dónde, porque ella es proclive a ser capturada. Entonces, cualquier político que vea que ese puede ser su destino está metido en un verdadero problema de decisiones. Al retorno, mis queridos amigos, con Andrés González, quien es ingeniero, pero es asesor en el área política, politológica, y es el director de Politic. Ya retornamos. Ya regresamos. A punto con Juan Carlos Fernández. Continuamos a punto con Juan Carlos Fernández. Mis queridos amigos, tenemos una conversación con nuestro apreciado Andrés González, ingeniero, director de Politic, asesor en materia política. Estamos en la conversación, es agradable con Andrés, pero el tema es áspero. El tema es áspero, Andrés, y fíjate tú dónde estamos. Te tengo a ti, bueno, a mí me gusta tener analistas políticos en el programa, pero si llama a un dirigente político no viene porque están temerosos de lo que pueda pasar si dicen algo. Los periodistas nos presignamos antes de abrir nuestros programas porque no sabemos si después del programa algo nos va a pasar. Estamos en una situación donde yo no sé si la sociedad, esto que medio sobrevivía de sociedad libre en Venezuela, continuará a partir de ahora, a menos que todo el mundo mire para un lado, deje de hablar de política, como ocurría en los tiempos de Marcos Pérez Jiménez o en los tiempos de Juan Vicente Gómez. No dejemos hablar de política, los políticos que hagan lo que puedan, los empresarios que hagan lo que puedan, el sindicalista que haga lo que pueda y que cada quien trate de sobrevivir. Porque te decía, o sea, mirar hacia María Corina escondida en un cuarto que no se sabe dónde y Edmundo en el exilio y a la mayoría en la cárcel, nadie quiere ninguno de esos tres destinos. Te escuchamos. Mira, eso que mencionas es, en Venezuela se ha impuesto una especie de, bueno, por todos los sucesos que hubo después de la elección, bueno, tenemos más de 2.400 detenidos en el país, tenemos
exiliados, tenemos eso, bueno, como mencionas, Edmundo González en el exilio, María Corina y el resto del liderazgo opositor en la clandestinidad, digamos, Adriana Pichardo de Voluntad Popular, Juan Pablo Guanipa de PJ, de Elsa Solórzano de Encuentro, ellos están en el exilio, están en la clandestinidad, en resguardo, le dicen ahora. De manera que, porque hacer actividades políticas y que caigas detenido es una probabilidad bastante alta. Sin embargo, Juan Carlos, yo siento que este estado del terror que se ha terminado de imponer en Venezuela, creo que no es sostenible. Creo que es muy costoso para el chavismo, no solamente a nivel de opinión pública, sino también a nivel de dinero. Esto cuesta mucho dinero. El hecho de que, bueno, le estén cerrando a líderes opositores, a gente que estuvo como en el tema de la defensa del voto el 28 de julio, estén llevándole, ¿cómo se llama esto? Le estén cerrando los locales, eso genera un costo económico porque, digamos, es menos actividad económica. Todo esto yo siento que no es sostenible y el chavismo en algún momento ellos van a tener que soltar la presión para que la sociedad pueda como también respirar, porque ellos dependen mucho de la sociedad en tema de que, bueno, la sociedad esta ya no es la Venezuela de hace 10, 15 años en la que el Estado vivía del petróleo, de lo que vendía en petróleo, sino que dependen muchísimo más de los impuestos. De manera que yo siento que en algún momento ellos van a tener que soltar esta presión que existe sobre la sociedad en este momento para que ellos y la sociedad va a poder respirar y va a poder, digamos, no creo que vayamos al estado pre-28 de julio, pero no vamos a estar en este estado de zozobra en el que estamos hoy. O sea, ¿tú crees que no va a continuar permanentemente esto que llaman ahora el estado cívico policial militar? Que van a tener que bajar y dejar sobrevivir. Pero el cambio político se aleja, o cómo queda el tema de ese anhelo de una sociedad que hasta ahora, por lo menos para no hablar de la elección del 28, sino para hablar de todas las encuestas previas al 28, todo eso hablaba del anhelo, pero mayoritario, absolutamente mayoritario, de un cambio político en Venezuela. Así es, y eso que mencionas es clave porque fíjate que, mira, esto uno tiene que medirlo en tiempos históricos. O sea, esto creo que, a ver, no sabemos si va a ser en 2 meses, en 2 años, no sabemos, pero todo esto que está pasando va a generar una reacción. El anhelo de cambio que mencionas, eso no ha desaparecido. La gente quiere que la situación en Venezuela cambie y eso no va a cambiar. Digamos, ese anhelo de cambio no se va a diluir y de repente vamos a ver a un Nicolás Maduro que sea popular, vamos a ver un PSUV que gane las elecciones simplemente. Eso no va a pasar. Porque la gente realmente le duele y sobre todo la misma gente del chavismo, porque también es algo muy importante, porque mira, la votación del 28 de julio y los altos índices de participación, sobre todo en las zonas populares, eso no se explica sin el voto del chavismo. El mismo chavismo descontento que votó en contra de Maduro en esa elección, y eso significa que el mismo chavismo está decepcionado. Ellos esperaban, y ellos esperaban que el CNE diera otros resultados, y ellos esperaban que no pasara todo esto lo que está pasando. Entonces, siento que en Venezuela, creo que para nosotros vamos a poder empezar a hablar de las consecuencias de todo lo que ha ocurrido el 28 de julio, lo vamos a empezar a hablar si acaso en un año. O sea, digamos, las consecuencias sociales, políticas, económicas, porque todo cambió el 28 de julio. Entonces, ¿significa eso que Nicolás Maduro se podrá imponer y podrá estar 6 años más? Oye, no lo sé. Lo más probable, y no te lo voy a mentir, lo más probable es que así sea, pero existe una posibilidad, existe una probabilidad de que no sea así, que esta gente no se logre imponer y ellos tengan que ceder paso a la voluntad popular. Y por eso es que la oposición tiene que seguir o debería seguir remando en pro de ese objetivo. Entonces, no es sostenible. Creo que tenemos que, y todo esto que está pasando yo siento que no es sostenible. Ellos en algún momento van a tener que soltar la presión. Porque yo me imagino, a ver, o sea, cómo se ha impuesto el tema del estado cívico-policial que están haciendo ellos. Bueno, van y les revisan el teléfono a
a gente que trabaja que sí en las instituciones públicas, y eso es una ladilla. O sea, me imagino que hay gente que, verga, chamo, yo estoy contigo, pues no me revises el teléfono, eso es incómodo. Sí, Andrés, solo te recuerdo un poquito que estamos en señal abierta en este momento. Ok, disculpa. Disculpe. Pero hay un tema que a mí me preocupa más. Mira, el señor ministro de Relaciones Interiores mostró un cargamento de armas que fue capturado porque el gobierno norteamericano dice él, y mostró la carta de la Interpol, les anunció que venía un cargamento de armas en un contenedor que salió de Houston, pasó por Miami, allí entró, lo montaron en un barco y llegó a Venezuela. Se lo avisaron las autoridades norteamericanas, pero cuando Nicaragua, las autoridades norteamericanas no avisaban, eran los que metían cargamentos de armas en sus propios aviones a territorio nicaragüense y metían hombres y entrenaban hombres. O sea, yo no deseo ese panorama para Venezuela, pero ni un poquitico. Pero si los Estados Unidos se deciden a que aquí comience una fiesta al estilo Centroamérica 70-80, yo no tengo ninguna duda de que Estados Unidos convertiría a Venezuela en una nueva situación de esa naturaleza, que me da miedo incluso mencionarla, porque el problema es que cuando tú agarras un gato y lo vas a apretar y lo vas a ahorcar con tu mano, el gato te va a destrozar las manos, lo matarás a la final, pero no lo va a dejar hacer sin pelear. Entonces, yo creo que mi opinión es que el gobierno debe pensar que lo mejor que puede hacer en un momento es permitir una cierta relajación de la tensión que él mismo ha creado para que no entremos en una vorágine de esa naturaleza. Te escucho. Fíjate que también hay algo que mencionas, mira, yo todos estos escenarios de cualquier, todos esos escenarios que mencionaste ahorita, yo los descarto de plano porque ya estamos, eso pasó en los tiempos de la Guerra Fría, digamos, en el tema de que un país llegaba y se metía, eso ya no sucede, o al menos en esta parte del mundo ya no sucede. De hecho, yo estaba leyendo en estos días un libro sobre el atentado sobre Rómulo Betancourt, y ellos mencionan que en esos tiempos el gobierno de República Dominicana apoyaba y financiaba invasiones a Venezuela, y el gobierno de Venezuela apoyaba y financiaba invasiones o esta clase de vainas a República Dominicana. Ya eso está totalmente descartado. O sea, ya eso en el mundo en el siglo XXI, los gobiernos entendieron que hacer esa clase de acciones es una cosa que es muy costosa, es muy riesgosa, y es una cosa y es un tema que le da baja probabilidad de éxito. Entonces, yo eso lo Entonces, descarto de plano. si tú estuvieses en la cabeza de la oposición, ¿cuál sería la estrategia que tú intentarías desarrollar? Mira, lo primero, la oposición en este momento está ávida de una victoria o una serie de victorias. No sé si sea en el plano internacional, en el plano interno, pero la oposición lo que tiene que buscar en este momento es levantar la moral de la población, levantar la moral de su gente en un tema de que, bueno, aquí estamos, el panorama es difícil, pero vamos a seguir y vamos a ganar. Esto va a salir Andrés, bien. ajá. Entonces quiero que me desarrolles un poco más eso que tú harías como opositor. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se materializa? ¿Cuál es el detalle de esas cosas? Mira, fíjate que no sé cómo serían esas victorias, digamos, eso se lo dejo en manos de los estrategas, pero a ver, digamos, una estrategia puede estar bien diseñada, pero para que esa estrategia tenga como una probabilidad de éxito, la gente necesita ver que esa estrategia está saliendo bien. Y para que esa estrategia la gente vea que está saliendo bien, necesitas victoria. Digamos, y te lo pongo muy sencillo, la ruta antes del 28 de julio. Logramos primero, la oposición logra tener candidato. Después viene la campaña, salen las encuestas donde dice que la oposición va arriba, la gente se ve un ánimo en la calle que dice, coño, podemos ganar, pero es porque hay una serie sucesiva de victorias y todo eso está planificado en temas de que se pudiera lograr el resultado del 28 de julio. Entonces, creo que, a ver, después del 28 de julio todo es como mucho más escabroso, Juan Carlos, no te lo voy a negar, todo es como mucho más difícil,
María Corina lo decía incluso un año antes de la elección, es como, mira, lo más difícil va a ser desde el día de la elección hasta el 10 de enero, o sea, ese va a ser el periodo más difícil. Entonces, creo que es consciente de los riesgos, de lo complejo, ella es consciente de hace mucho tiempo de los riesgos del panorama, pero en este momento se necesita una victoria, se necesita una cosa que diga, coño, la oposición de verdad tiene fuerza todavía, la oposición, y ojo, son riesgos que se tienen que tomar también, porque la ruta es riesgosa, digamos, que salga María Corina, salga una Delsa, hoy en público, ese es someterse al riesgo de que, bueno, la detengan. Entonces, el tema es complicado, pero la oposición creo que lo que necesita es eso, Juan Carlos, Sí. una serie de victorias, necesita levantar la moral de la gente y ya una vez la gente tenga la moral más alta ya se puede pensar en otras cosas. Pero lo Claro. primero es salir de esta inercia en la que se encuentra el país. Fíjate tú que y es válido, ¿no? Que tú, por ejemplo, cuando Edmundo salió, aquello fue una derrota y al otro día hubo un manejo inteligentemente de la salida de Edmundo y se convirtió en victoria porque él dijo, estoy libre, ahora puedo seguir luchando. Y al otro día la reunión con el presidente español Pedro Sánchez, allá está Edmundo en la Moncloa y después se reúne con otra gente y ayer se reunió con la Meloni. Pero la gente poco a poco, yo que tengo el pulso de la gente que ahí está todos los días opinando en este programa, comienzan entonces las cosas como decir, bueno, ajá, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál pudiera ser una victoria? ¿Cuál pudiera ser una victoria? Una victoria pudiera ser que Lula reconozca a Edmundo González o que Petro reconozca a Edmundo González. Eso sería una victoria y un problema gravísimo para Nicolás Maduro. Por ejemplo, en el plano internacional, que es donde pareciera que se pueden conseguir algunas victorias. Sin duda, a ver, acá hay un tema. Digamos, cuando la gente dice, bueno, la oposición tiene que dejar de enfocarse en el tema internacional y centrarse en el interno, pero es que ya en el tema internacional es muchísimo más fácil operar. O sea, hacer el tema de del lobby, de las campañas comunicacionales, es mucho más sencillo, hay más apoyo, es menos riesgoso. Pero las victorias indispensables que tienen que ocurrir es en el tema interno. O sea, digamos, la situación política se va a arreglar en Venezuela. Y para que la situación política se arregle en Venezuela, tiene que existir esta movilización interna, estos hitos internos que me imagino también que la oposición estará preparando. Hay una cosa también importante, Juan Carlos, que es que la oposición al nivel interno salió del panorama, salió digamos, de las actividades de masa, sino que ahora se centra en actividades tipo comando, o sea, actividades pequeñas, ágiles, lo que llamó María Corina el enjambre, ¿no? Ellos están buscando la manera, ojo, se hizo solamente una actividad convocada hace un mes, el 28 de septiembre, pero sí me ha constado que han existido otras actividades más pequeñas, en temas de que, bueno, ponemos un afiche aquí, hacemos un graffiti, de una manera que sea como mucho menos, pero que se mantenga ese espíritu de resistencia que, que se mantiene ahora. Porque aquí, Juan Carlos, aquí hay algo muy importante. Mira, la victoria que el chavismo busca en este contexto no es una victoria política, no es una victoria económica, no es una victoria... ellos buscan la victoria moral. Un tema de que ellos buscan desmoralizar a la sociedad en una manera que ellos piensan que el cambio político no es posible. Por eso es que ellos saben que hay mucha gente que piensa, y bueno, ya digamos, la migración post 28 de julio ya ha empezado, o sea, recuerdo que vi hace un par de semanas que en septiembre la migración en el Darién subió creo que un 30-40% respecto al mes anterior. Y la gran mayoría son venezolanos y eso va a seguir continuando porque la gente va a emigrar. Entonces, la oposición tiene que buscar la manera de mitigar eso, de evitar eso. Y para eso necesita venderle a la población, que la gente piense que de verdad seguimos, que la causa, la estrategia sigue por buen camino. Eso no es nada sencillo. Ahora, No, ¿qué ibas a decir? sí, sí, te iba a decir, y estoy de acuerdo contigo, que no es nada sencillo, pero por ejemplo, están sucediendo hechos visibles, comunicacionales, que no dan buenas señales. Por ejemplo,
que Primero Justicia esté implosionando en público es una señal de que la oposición comenzó a mirarse el ombligo porque no tiene una salida, no haya que hacer. Entonces Capriles dice, yo soy un hombre de centro, esto se resuelve con un diálogo, no se puede con el extremismo, no se puede. Juan Pablo Guanipa lo manda a la porra prácticamente y le dice, vendido, estás negociando con el gobierno. El otro dice que no estoy negociando, pero el partido más importante hasta este momento que tenía Venezuela, numerosamente hablando y electoralmente hablando, que era Primero Justicia, hoy se está fracturando definitivamente. Parece una situación irreconciliable. Y esto pudiera avanzar hacia Acción Democrática, hacia el MPB, hacia la plataforma, ¿no? Si esto se vuelve virulento, van a comenzar unos a pensar, es mejor buscar un mecanismo de negociación para que sobreviva la esperanza de un cambio en Venezuela, a que todos terminemos en el extremismo, en el exilio, en la cárcel o en la muerte. Te escuchamos sobre este tema. Mira, fíjate que es muy importante eso que mencionas. Creo que lo que está pasando hoy en Primera Justicia es como siento que es como una explosión retardada de lo que va a terminar ocurriendo con el resto de la oposición, porque van a haber como dos caminos, como te digo, o sea, van a haber dos caminos, o vamos, o vas y te mides en unas elecciones regionales y buscas la manera de acordar el chavismo con el chavismo tu propia sobrevivencia política a costa de ser execrado, digamos, de ser llamado como opositor por la misma gente, porque también hay algo que decirlo, digamos, estas posturas que está teniendo Capriles no están siendo nada bien recibidas dentro de la opinión pública. O sea, mucha gente, tú ves los comentarios en donde sea, y son un comentario donde son 80% comentarios negativos hacia Capriles, 20% positivos. Esa es una relación que ellos tienen, que ellos deben estar viendo. Y mientras que el bando contrario, que bueno, es Juan Pablo Guanipa, Juan Pablo tiene un apoyo casi unánime, al menos digamos, la gente que le comenta, la gente, el impacto que tienen sus publicaciones en la opinión pública. Entonces, la gente que va a buscar la manera... El tema es lo sostenible. Ajá. Te escuchamos, te escuchamos. Pero es que, de nuevo, no hay solución, no hay salida fácil a esto. O sea, o tú vas y negocias, o tú vas y negocias con el chavismo tu supervivencia, ellos te dan tus parcelas políticas, te dan una bancada en el Congreso, te dan ciertas gobernaciones, bueno, ni siquiera, te dejan como que te midas en ciertas gobernaciones y alcaldías y tú ganas algunas, qué sé yo. Ok, bueno, tienes ahí como una manera de sobrevivir y de mantenerte en el juego, pero sabes que no puedes decir ciertas cosas, sabes que no puedes hacer ciertas cosas, sabes que no puedes apoyar ciertos temas, y eso es una situación muy delicada porque básicamente te terminas entregando a tu vocación de cambio, porque a ver, tú puedes hacer oposición, pero va a ser una oposición donde no puedes poner en riesgo la permanencia en el poder, y una oposición que no pone en riesgo la permanencia en el poder del partido de gobierno, entonces no es oposición, o sea, es una oposición como más residual, es una oposición que es como anémica, virulenta, que sobrevive, pero no puede. Ojo, también esa es una forma de resistir, también valga la pena decirlo. O sea, estamos hablando, bueno, en Venezuela, habían en la dictadura, en el gobierno de Marcos Pérez Jiménez, estaba la oposición más radical, que era la oposición de Acción Democrática, pero Copey seguía siendo oposición sin estar en la clandestinidad. Y habían esas dos vertientes. La propia URD hizo oposición hasta el 97 cuando le robaron el plebiscito y los votaron del país a todos, ¿no? Creo que el 52, fue el 52. Sí. O sea, pero ¿cuándo fue el último plebiscito? 57, en el 57. Ajá. 57, diciembre del 57. Pero fíjate cómo son las cosas del destino. Caldera se mantiene haciendo oposición y al final la Acción Democrática, ellos concluyen que no vamos a hacer, no, digamos, a nivel de resistencia, a nivel de mantener como la organización de su partido en la clandestinidad, ellos no iban a lograr sacar a Marcos Pérez Jiménez. Entonces ellos
le dan su apoyo a Caldera para que él se lance a la presidencia de la República en las elecciones que tocaban en 1957, y a Caldera lo meten preso, porque era el candidato unitario. Entonces, es como, digamos, creo que van a ser dos maneras de resistir. O te vas a la clandestinidad y buscas la manera de oposición, de hacer oposición en resistencia, o vas y recibes, digamos, vas y te sigues midiendo en elecciones con los compromisos que tengas que asumir el chavismo, entendiendo que esas elecciones las vas a perder, entendiendo que no puedes ganarlas, pero vas a seguir de una manera como teniendo como ciertos resquicios de antichavismo, por así decirlo, de oposición, ¿entiendes? Entonces, creo que van a ser dos maneras de resistir y dos vertientes que hoy se están dando dentro del Primera Justicia. El debate, conforme se acerquen las regionales, se va a terminar acentuando. Claro, y estoy seguro que esa discusión va a entrar de la plataforma unitaria, van a entrar, casi que lo puedo adivinar, va a entrar AD, MPB, va a entrar el Nuevo Tiempo, creo que Centrado va a participar en elecciones, es lo que yo pienso, ¿no? Este es un análisis politológico mío y creo que la Alianza Lápiz también va a participar. Ahora, fíjate tú, el tema de la política venezolana es que la política venezolana es un trapiche. A ver, pongamos un ejemplo. ¿Hace cuánto Guaidó era el héroe de la patria? Lo apoyaban 60 países y el 70% de la población. Tenía un apoyo tipo a María Corina hoy. ¿Y qué es hoy Juan Guaidó? O sea, si no tienes éxitos, si el gobierno comienza, si el gobierno de Estados Unidos te deja manejar los realitos de Citgo, los realitos que están por allá y los realitos que están por acá y comienzas de nuevo la jugarreta con los realitos, bueno, cualquiera termina en el trapiche, cualquiera que no tenga, como tú lo dijiste, yo creo que tú dijiste algo clave. Si no me muestras pequeños éxitos, a la larga vas a entrar en un trapiche y no sé cuándo te vas a entrapichar. Justo eso, y eso que mencionas, mira, no ha sido solamente el caso de Guaidó, ha sido el caso del mismo Capriles, quien tuvo porcentaje, Leopoldo López, Ramos Aluc, han sido varios, porque mira, ese es el ciclo de cualquier liderazgo. Tú llegas, subes y después bajas. Eso es el ciclo de cualquier liderazgo. ¿Cuál es el problema de Venezuela? Que es que en Venezuela hay mucho desespero de parte de la población. Entonces, si tú no logras el objetivo, que es sacar al chavismo, convertirte digamos, pasar de ser oposición a gobierno, la gente no te va a tolerar tus fracasos. Y entonces va a decir, bueno, viene el siguiente. Fíjate que después... Pudiera terminar María Corina metida en ese trapiche también. Claro. Edmundo González. También. O sea, eso es una posibilidad real, como te digo. Si ellos no tienen éxito... Mira, la historia la escriben los vencedores. Y para que María Corina pueda tener y María Corina y Edmundo puedan tener un sitial de honor como lo tuvieron un Rómulo Betancourt, un Carlos Andrés Pérez, y otros grandes personajes de la historia venezolana, ellos tienen que tener éxito. Si no, van a pasar tienen que buscar en modo alguno cómo tener éxito. ¿Cómo? No estamos, fíjate tú que si hacemos como un resumen de esta conversación tan agradable que hemos tenido tú y yo, donde hemos visto lo bueno, lo malo y lo feo, no hay una decisión que tomar. O sea, te voy a decir una frase que le dijo, o unas palabras que le dijo Juan Pablo Guanipa cuando no quería, estaba dubitativo entre juramentarse y no juramentarse. Una vez que fue electo gobernador del Zulia, él le dijo a un amigo mío, y me van a disculpar la palabra las damas de la audiencia, le dijo, si me juramento la cago, y si no me juramento también la cago. O sea, haga lo que haga, voy a salir aplastado con esta decisión. A la larga, alguna gente dice, lo hiciste muy bien, fue por valores y principios, pero hay otro sector que dice, pragmáticamente nos dejaste en manos de Omar Prieto. Entonces, unos dicen, la política es valores, principios, el contenido ético, pero otros dicen, sí, la política es ética, pero también la política es pragmatismo. Y el político tiene que pensar si el resultado de sus decisiones
no la razón de la decisión, sino el resultado de la decisión puede ser bueno o malo a la larga para la población. Te escucho. Mira, eso que mencionas sobre el caso de Juan Pablo es, creo que es un caso de estudio de los dilemas a los cuales se enfrentan los líderes políticos, porque realmente era una decisión perder-perder. Vas y te juramentas, y tienes el caso de los que se juramentaron, el caso de los 4 gobernadores que se juramentaron, todos perdieron la elección, la reelección. Y tienes el caso del que no se juramentó, pero digamos, él tenía unos porcentajes de aceptación muy bajos en el Zulia, sobre todo lo que era 2020, 2021, cuando ya se veía la huella de Omar Prieto en la gobernación. Y entonces, pero al mismo tiempo, bueno, y eso conlleva como que, bueno, Rosales regresa a la gobernación y toda la historia que conocemos después. Y entonces ahí es donde viene. Pero fíjate que en el caso de Juan Pablo, él supo jugar mucho supo jugar muy bien sus cartas en temas de que él ha seguido en la pelea y bueno, en este proceso creo que tras Edmundo y María Corina es como el primero que está allí es como el primer actor de reparto de toda esta lucha, lo cual es bastante respetable y al final, mira, creo que las decisiones, sobre todo esta clase de decisiones que terminan definiendo las carreras políticas, se tienen que tomar considerando tres vertientes: la historia, la ambición y la política. Entonces, esta situación que vive Venezuela en estos dilemas Explícanos eso, la historia, la ambición y la política. Explícanos un poco, ya un poco como cerrando la entrevista. Mira, esta es una cosa esta es una línea que saqué de un libro sobre Harry Truman, que es un presidente de Estados Unidos, que él fue quien lanzó la bomba atómica con la que ellos ganan, pero eso fue un costo, digamos, fue un costo porque mataste a 300,000 personas cuando tú tomaste esa decisión. Y entonces, él le dicen como, una de las cosas que dice el autor de esa biografía, él dice, bueno, uno tiene que tomar decisiones muchas veces tomando en cuenta esas tres vertientes, pero hay veces en las cuales no puedes tener no puedes tener esas tres aristas bien enfocadas. Entonces, esa situación cuando Truman lanza esa bomba atómica, digamos, a nivel histórico, a nivel político le funcionó porque ganaron la guerra, a nivel de ambición ganaron la guerra y se evitaron muchas muertes estadounidenses, que era como el objetivo del presidente de los Estados Unidos. La historia, a nivel histórico, te terminó llevando, pero ¿de qué manera? Porque, de nuevo, eres la única persona que ha lanzado un objetivo, una bomba atómica como un objetivo militar. Y a nivel de ambición, tu ambición era eso. O sea, realmente son los dilemas morales, éticos, en los cuales los políticos tienen que estar, sobre todo cuando toman esas decisiones de estadista, que es lo más importante, que es como el pico al que debe aspirar un político, digamos, a poder conducir decisiones de Estado. Y entonces, muchas veces cuando uno toma esas decisiones de estadista, no puedes como hacer una valoración de riesgo en tema de que tú puedes estar bien en esas tres aristas, en el tema de la historia, en el tema de la ambición y en el tema de la política. Mi querido Andrés, ha sido un verdadero placer conversar contigo esta tarde. De verdad que ha sido muy agradable, aunque que no sean más o menos esa síntesis filosófica con la cual tú terminas el programa, que son hechos prácticos, pero vistas desde un ángulo, sí, de estadista, de la filosofía de la política, ¿no? De lo que significa la política, de lo que significa el compromiso del político como estadista y no como sobreviviente de un naufragio. Vamos a conversar seguramente en las próximas semanas. Vamos a poder conversar contigo en la medida en que la situación de Venezuela se agrave o se relaje. Todo depende, sin duda, de una decisión del gobierno de Maduro, ¿no? Mira, Juan Carlos, una cosa para terminar para terminar con la anécdota de Truman. Truman es un presidente que, a pesar de que fue muy exitoso en sus inicios,
él termina su mandato con un porcentaje de aprobación como del 8%. O sea, entonces, ¿sabes cuáles son esos azares de la política? ¿Cuáles son Claro. digamos, cómo puedes subir, así como puedes bajar? Y bueno, te dejo Y para Churchill que, terminó perdiendo las elecciones en su país exactamente, y igual, el general de Gaulle perdió las elecciones en Francia. así también como Margaret Thatcher, que ella se retira, ella pierde las elecciones en los 90. Y entonces, mira, de nuevo, así es este negocio. Tú puedes, subes y después bajas. Y esa bajada es inevitable. Tú tienes que buscar la manera de ver cómo planeas esa bajada. Pero bueno, quedamos así. Nos vemos. Muchas Cómo gracias. pasas a la historia. Mira, en la próxima vez vamos a hacer un programa sobre teoría de los juegos, porque yo creo que nos toca mucho analizar teoría de juegos para ver qué es lo que conviene, cuál es el dilema que tiene el venezolano, el dilema del prisionero. Lo discutimos en la próxima vez, apreciado amigo. Andrés González, director de Politic, asesor político. Como ustedes pueden ver, mis queridos amigos, estamos de verdad en un verdadero